El ánima del puente, leyenda de Guanajuato. El convento de Celaya, Guanajuato, no solo ha sido objeto de múltiples visitas turísticas, sino de apariciones macabras también. Para los habitantes del lugar no es nada nuevo hablar del fraile que se pasea por sus pasillos en cuanto cae la noche. Se cuenta que siempre que necesitaba reflexionar, el sacerdote Fray Juan del Espíritu Santo salía a caminar por los pasillos del convento, los cuales recorría con gusto y a paso moderado. Esta práctica ya la venía haciendo desde hacía 5 años. Debemos decir que el convento de Celaya, además de ser hermoso, era muy grande. Cierto día se le acercó un indígena del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo. De acuerdo a lo relatado por este hombre, él era el único que podía ayudarlo. Felipe Santiago, que era el nombre de aquel indígena, pidió con insistencia a Fray Juan que lo confesara. Finalmente el padre accedió y lo escuchó con asombro. Después de haberlo escuchado, el padre se encontraba sobresaltado por el relato, y solo atinó a decirle: «Es necesario que lo confieses con testigos». El indígena estaba confundido, pues no alcanzaba a comprender por qué el padre requería que lo hiciera con testigos, a lo cual terminó por acceder, fijando así una hora del día siguiente como la indicada para llevar a cabo la confesión con testigos. Se fue a casa no del todo convencido, pensando en la petición del padre, la cual, después de todo, era muy extraña. Al cabo de unos minutos ya no le estaba dando tanta importancia a lo sucedido. Más bien estaba más enfocado al aire tan helado que estaba soplando, y como llevaba guaraches, el tremendo frío lo sentía en los pies. Ya en su casa se dispuso a dormir, pero en su mente le daba un sinfín de vueltas al asunto, porque no comprendía todavía la reacción del padre. Al día siguiente, cuando el indio llegó al convento acompañado de sus testigos, notó que el fraile no estaba solo, pues con él se encontraban varios sacerdotes, quienes se habían reunido impacientes para escuchar el relato. Felipe estaba visiblemente nervioso, pero aún así inició su relato. Hace 3 años que falleció mi primo Salvador, a quien yo personalmente vestí para su entierro. Ya sé que esto no tiene gran importancia. Sucede que cuando lo estaba vistiendo, sentí claramente cómo él me apretó la mano izquierda en 3 ocasiones, pero no le di importancia, pues pensé que era porque no alcanzaba a aceptar que mi pariente estuviera muerto. No comenté con nadie lo que había sucedido, por temor a que se burlaran de mí. Tiempo después, al atravesar el puente de Silva, aquel que dicen que está embrujado, escuché claramente cómo mi primo Salvador me llamaba. Yo corrí lo más veloz que pude, pero entre más corría, más fuerte era la voz de mi primo que me llamaba. Me negaba a creer lo que sucedía en el dicho puente, pero finalmente tuve que aceptar que era mi primo quien venía del más allá a pedirme algo. En otra ocasión y en el mismo lugar escuché claramente que mi primo me pedía con desesperación que mandara a celebrar 3 misas, pues su alma, decía, se encontraba penando, y esa era la única forma en que podía encontrar el descanso eterno. Fue tanto el terror que se apoderó de mí, que ya no pude seguir mi camino, y solo recuerdo que me desplomé. Momentos más tarde me encontré del brazo de mi cuñado Melchor, quien aseguraba que estaba borracho, lo cual no pudo comprobarme por no tener aliento alcohólico. Pasaron días antes de que yo decidiera hablar con mi familia, pues como me sucedió cuando vestí a mi primo, me dio miedo de que me creyeran loco por este nuevo suceso. Fueron ellos que al saberlo todo me han pedido que vengan hasta ustedes, a quienes consideran los más idóneos para ayudarnos, para que el espíritu de mi primo pueda descansar en paz. Los sacerdotes escuchaban con gran atención lo que decía el indio, pues no era el primero en decir que espantaban en el puente, pero sí el único en darle un nombre al suceso. Ahora restaba ponerle remedio al asunto. Fue así como se oficiaron las 3 misas que el difunto había pedido y santo remedio, porque se cree que el espíritu de Salvador por fin pudo descansar, pero según se cuenta, cada vez que pasaba Felipe por el puente, lo hacía persignándose, y por lo mismo se cree que nunca se pudo reponer de aquella terrible impresión. Esta leyenda sigue siendo muy popular en el puente de San Miguelito Celaya, donde todavía se conserva el puente de nuestra narración. De acuerdo a versiones más recientes, indican que cuando quisieron tirar el puente para poder hacer un camino, se escucharon terribles lamentos que provocaron la huida de los trabajadores. Desde entonces,
Es muy común oficiar misas en el convento de Celaya en memoria de todas aquellas almas que han marcado como límite de su territorio aquel viejo puente. La mujer del camino, leyenda de Aguascalientes. Una noche del año de 1934, una pareja había ido a divertirse. En aquella época comenzaban a ponerse de moda los salones de baile. Aguascalientes no era la excepción, a pesar de que se encontraban muy lejos de la capital del país. Esa misma noche la joven discutió con su novio y decidió volver a su casa sola, pensando que con algún aventón lo podría lograr. Pero la joven fue atropellada y falleció por un automóvil. Como nadie la reclamó ni tampoco sabían su nombre, pues al parecer no tenía familia, la gente comenzó a llamarla simplemente la mujer del cementerio, porque su fantasma comenzó a aparecerse 5 años después de haber fallecido. Varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco, quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego, esa mujer, según dicen, se desvanecía poco a poco. Quienes la llegaron a subir en su automóvil cuentan que la mujer era algo indiferente, pero bastante parlanchina. Creo que la versión más interesante y que convirtió esta historia en leyenda fue la de don Pedro, un hombre que viajaba en su automóvil con su esposa y sus 2 hijos. Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo cerca de la medianoche, cuando de pronto miraron que una mujer vestida de blanco les hacía señas para que se detuvieran. Cuando lo hicieron, el señor le pidió a sus hijos que se recorrieran para que la mujer pudiera subir. Pero además, como el coche era de 2 puertas, la esposa tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando al parecer todos ya estaban en el vehículo, don Pedro arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el autoestéreo muy fuerte y que jamás le bajaron el volumen, situación que no le importó a la mujer, quien hablaba como si no estuviera ahí. Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban de la radio que en su charla. Pero cuando el automóvil pasó por una curva muy pronunciada, recuerdan que la mujer gritó: ¡Cuidado con la curva! Todos voltearon muy desconcertados a verla, pero ella afirmó: ¡Está arriesgando su vida y la de su familia! El conductor redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro. En ese momento todos se dieron cuenta que la pasajera extraña había desaparecido. Todos quedaron tan turbados que fueron a la caseta de policía más cercana para informar de su experiencia. Ahí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron con lo que decían, sino que al contrario, lo tomaban con toda tranquilidad, como si fuera algo muy normal para ellos. Fueron precisamente ellos quienes corroboraron lo que decían acerca de la leyenda de la Dama del Camino, debido a que ya en múltiples ocasiones ya se los habían manifestado muchos automovilistas que pasaban por el lugar. De este modo, la familia de don Pedro comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corrían peligro. También fueron advertidos de que muchos conductores perdían el control de sus autos en esa curva. Incluso ellos afirman que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva en donde fallecieron 2 personas, una pareja que acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que la Dama del Camino no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda la duda es por qué a algunas personas se les manifiesta para bien y a otras no, como la pareja de jóvenes que esa misma noche fallecieron. Con esto me atrevo a pensar que todas las historias de fantasmas del pasado tienen visos de amores frustrados. Leyenda de Oaxaca, la Fea. Le decían la Fea, pero no por su aspecto, porque en realidad era bonita. Tenía los ojos grandes y profundos, y un pelo negrísimo hasta la cintura, la cual era diminuta y graciosa, pero la armonía de su belleza era contrariada por su forma de ser, por su mirada que expresaba envidia y enojo. Le molestaba ver a la gente feliz, y por eso su apodo de la Fea
Además se decía que sus padres biológicos la habían abandonado y que quienes la cuidaban la adoptaron. Esta historia ocurrió en el año 1800, es decir, 10 años antes de la independencia de México, cuando aún existían las castas, además de la diferencia marcada entre mestizos, criollos y nobles españoles. Como ya deducirán, es una leyenda muy antigua con ciertas alteraciones y correcciones con el paso de los años. Le decían la fea cuando tenía 15 años, y cuando tuvo 25 parecía igual, sin una pizca de envejecimiento, como si no hubiera pasado el tiempo por ella, y fue en ese lapso en que se corrió el run run de que la fea había tenido un hijo de un padre desconocido, ya que la muchacha siempre se la pasaba encerrada, sin ni siquiera salir al pan, ella sola. Todo el mundo, como es costumbre ante estos casos, se admiró. ¿Cómo era posible? Habían salido con su domingo 7. Mas la curiosidad y el chisme podían más, aparte de que su gravidez no duró los 9 meses, como un embarazo normal. Y así, la gente del pueblo comenzó a decir que el hijo de la muchacha era el hijo del diablo. Por tanto, el miedo ahora no solo era hacia la muchacha, sino también en contra de la criatura. Y cuando dio a luz, nadie supo qué partera o qué doctor la ayudó a la joven. Lo cierto es que un mal día fallecieron los padres adoptivos de la fea, y se quedó aún más sola, además del escarnio aumentado de la gente que hablaba de su hijo y de ella. Y si antes visitaban poco a sus padres, ahora la casa permanecía cerrada para todos, por esta crítica a la joven y miedo al niño. Así pasaron aproximadamente unos 2 años, y la casa parecía como deshabitada. Ni un rayito de luz podía traspasar las ventanas. Esto motivó a los pobladores de la comunidad que decidieran ingresar a la casa que parecía abandonada. Forzaron la entrada, pero al ingresar a la estancia observaron que la fea seguía siendo bella, sin rastro del paso del tiempo, y su bebé, que ya tendría unos 2 años, seguía pareciendo un recién nacido. Se encontraban ambos dormidos, y cuando sintieron la mirada de los pobladores, se despertaron. La joven lanzó maldiciones y gritó para que se marcharan. La gente cuenta que unos días más tarde, llegó un vecino muy religioso de un pueblo cercano, quien fue a visitar a los curas y a la iglesia. En el inmueble se hincó frente al altar y oró por todas las ánimas perdidas. Ya había oscurecido y se encaminaban de nuevo para su pueblo, cuando escuchó el llanto de un bebé. Y entre más se alarmaba y más buscaba el lamento del niño, lo escuchaba cada vez más cerca. En esta situación desesperada decidió buscar a las autoridades para ayudar al niño a salvarse, con lo cual un grupo de hombres con lámparas de aceite fueron a buscar al pequeño que lloraba, en medio de la oscuridad y de la maleza crecida. Pero ocurría la misma situación. Entre más buscaban, más lloraba el bebé. Esta circunstancia era desesperante. De pronto el bebé dejó de llorar. Luego se escuchó una risa burlona y siniestra, como si la carcajada expresara su burla hacia ellos. A quien dirigía el grupo de hombres para buscar al supuesto bebé, se le ocurrió ir directamente a la casa de la fea, y hasta allá fueron algunos mirones, que ya habían visitado la casa. Cuando pudieron ingresar, una escena macabra paralizó a todos los acompañantes, pues hallaron a la fea con arrugas y espantosamente envejecida. En cuanto a su hijo, era como un niño de 2 años de edad, y no como un recién nacido. Ambos estaban acostados en la misma posición que la primera vez que los habían visto, pero la diferencia era que ahora yacían ya sin vida. Era una escena muy desagradable y también muy macabra. La gente nunca supo las razones de su fallecimiento, ni por qué una mujer tan bella y sin embargo tan desagradable había envejecido en cuestión de días. La leyenda cuenta que a partir de ese día, a las afueras de la iglesia de esta comunidad de Magdalena, Tequisistlán, se escucha el llanto de un bebé en un lugar muy cercano, y luego su llanto se convierte en una risa que provoca miedo, pues es una carcajada siniestra,
Es como si alguien o algo estuviera observando a la gente y no se pudiera percibir, y produce miedo, poniendo los pelos de punta. Muchos pobladores aseguran que incluso hasta nuestros días se puede escuchar la carcajada macabra y siniestra.